El joven rey. Cuento de Oscar Wilde. Aquella noche, la víspera de su coronación, un joven rey estaba solo en su lujosa habitación. Todos sus cortesanos se habían ido. Habían hecho una profunda reverencia, como era la costumbre, para después retirarse al gran salón del palacio. Allí recibirían las últimas lecciones de protocolo, pues algunos aún tenían modales bastante rústicos, lo cual era una falta grave para un cortesano. El joven, de apenas 16 años, no lamentó que se fueran. Con un gran suspiro de alivio, se recostó sobre los mullidos cojines de su sofá bordado. Permaneció allí con la mirada perdida y la boca ligeramente abierta, como si fuera un fauno salvaje de la pradera o un animal del bosque que los cazadores acababan de atrapar. De hecho, fueron cazadores quienes lo encontraron. Lo hallaron casi por casualidad, semidesnudo y con su flauta en la mano, mientras cuidaba el rebaño del pobre cabrero que lo había criado y a quien creía su padre. Era el hijo de la única hija del antiguo rey. Ella se había casado en secreto con un hombre de menor estatus. Algunos decían que era un extranjero que la había cautivado con la sorprendente belleza de su música en el laúd. Otros afirmaban que era un artista de Rímini, a quien la princesa le había dado demasiada atención. La verdad es que él desapareció de la ciudad de repente, dejando inconclusos sus trabajos en la catedral. Cuando el niño tenía solo una semana de nacido, lo separaron de su madre mientras ella dormía. Fue entregado a un campesino pobre y a su esposa que no tenían hijos, quienes vivían en un lugar lejano del bosque. Ese sitio estaba a más de un día de camino de la ciudad. El dolor o la peste, según el médico de la corte, o de acuerdo con otros, un rápido veneno italiano servido en vino, acabó con la vida de la princesa una hora después de que despertara. Cuando el fiel mensajero, que llevaba al niño sobre su caballo, tocaba la puerta de la cabaña del cabrero, el cuerpo de la joven madre era sepultado en una fosa en el patio de una iglesia abandonada fuera de la ciudad. Se decía que en esa tumba también yacía el cuerpo de un joven extranjero de gran belleza, con las manos atadas a la espalda y el pecho lleno de heridas de puñal. Así era al menos la historia que la gente murmuraba en secreto. La verdad es que el viejo rey, en su lecho de muerte, movido tal vez por el remordimiento de sus pecados, o con el deseo de que el reino pasara a manos de su único descendiente, mandó buscar al joven. En presencia del Consejo de la Corona, lo reconoció como su legítimo heredero. Parece que, desde el primer momento, el joven mostró una fascinación especial por la belleza, una pasión que tendría una gran influencia en su vida. Aquellos que lo acompañaron a sus aposentos hablaban a menudo del grito de alegría que soltó al ver las finas ropas y las joyas que le esperaban. Contaban también la emoción casi salvaje con la que se quitó su ruda túnica de cuero y su manta de piel de oveja. Es cierto que a veces echaba de menos la libertad de vivir en el bosque. También se irritaba fácilmente con las tediosas ceremonias de la corte, que le consumían mucho tiempo cada día. Sin embargo, el maravilloso palacio, al que llamaba Joyeuse, le parecía un mundo nuevo creado para su felicidad. Cada vez que podía escaparse de las reuniones del consejo o de las salas de audiencias, bajaba corriendo la gran escalera con sus leones de bronce y escalones de brillante pórfido. Recorría cada sala y corredor, buscando en la armonía de la belleza un bálsamo para sus penas, una cura para su dolor. A estos recorridos que el joven llamaba viajes de descubrimiento, y de verdad lo eran para él, a veces lo acompañaban los esbeltos y rubios pajes de la corte. Iban con sus mantos ondeantes y sus alegres cintas al viento. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones prefería ir solo, pues su rápido instinto le decía que los secretos del arte se aprecian mejor en silencio. De esa época de su vida se contaban muchas historias interesantes. Se decía que un burgomaestre, que había visitado el palacio para dar un discurso a nombre del pueblo, lo había encontrado contemplando con gran admiración una bella pintura recién llegada de Venecia. En otra ocasión, se había perdido por varias horas, y después de una larga búsqueda, lo encontraron en una pequeña sala de una torre del norte del palacio. Estaba allí, en éxtasis,
adorando una joya griega. Según otro relato, lo habían visto radiante de asombro frente a una antigua estatua de mármol que se había descubierto en el fondo del río mientras se construía el puente de piedra. También se contaba que había pasado toda una noche observando el efecto de la luz de la luna sobre la imagen plateada de una diosa. Todos los materiales raros y valiosos lo fascinaban. Con el fin de conseguirlos, había enviado a muchos mercaderes a países lejanos. Unos partieron a las costas del norte a comprar ámbar a los rudos pescadores. Otros fueron a Egipto en busca de esa extraña turquesa verde que solo se encuentra en las tumbas de los reyes y según dicen tiene propiedades mágicas. Otros más se dirigieron a Persia en busca de alfombras de seda y cerámica pintada. Y finalmente, otros partieron a la India para conseguir gasa, marfil teñido, piedras lunares, brazaletes de jade, madera de sándalo, esmalte azul y finas mantas de lana. Pero lo que más la había preocupado era el traje que usaría en su coronación: un manto de oro tejido, una corona adornada con rubíes y un cetro con filas de perlas. Precisamente en eso pensaba aquella noche. Estaba recostado en su lujoso sofá, con la mirada fija en el gran leño que ardía en la chimenea. Los diseños, que eran obra de los artistas más reconocidos, se los habían presentado para su aprobación meses antes. El rey había ordenado a los artesanos trabajar día y noche para terminarlos, y pidió que se buscaran por todo el mundo las gemas más hermosas para su traje. Se imaginaba de pie, frente al altar mayor de la catedral, con las preciosas vestiduras reales. Una sonrisa se dibujó en sus labios de niño e iluminó el brillo de sus ojos oscuros. Poco después se levantó de su asiento y, apoyado en la repisa de la chimenea, miró la habitación con poca luz. Un gran armario con incrustaciones de ágata y lapislázuli llenaba una de las esquinas. Frente a la ventana, había un baúl con elaboradas láminas de oro barnizadas, sobre el que se encontraban unas delicadas copas de cristal veneciano y una taza de ónix con vetas oscuras. La colcha de seda de la cama estaba bordada con pálidas amapolas, como si el sueño las hubiera soltado de sus cansadas manos. Altos tallos de marfil estriado sostenían el dosel de terciopelo, del que brotaban grandes plumas de avestruz como espuma blanca, elevándose hacia el techo de plata calada. Sobre una mesa, había un ancho tazón de amatista. Desde la ventana, el príncipe contemplaba la enorme cúpula de la catedral, que se alzaba como una burbuja sobre las oscuras casas. Veía a los centinelas caminar aburridos sobre la terraza brumosa del río. A lo lejos, en un jardín, un ruiseñor cantaba. Un delicado aroma a jazmín entraba por la ventana. El joven rey se echó el cabello hacia atrás, tomó un laúd y dejó que sus dedos danzaran sobre las cuerdas. Sus párpados se sentían pesados y una extraña calma lo invadió. Nunca había sentido de forma tan profunda y feliz la magia y el misterio del arte. Cuando el reloj de la torre marcó la medianoche, tocó una campana. Sus pajes entraron y lo desvistieron con mucho cuidado. Le echaron agua de rosas en las manos y esparcieron flores sobre su almohada. A los pocos instantes de que los pajes se marcharan, el rey se quedó dormido. Mientras dormía, tuvo un sueño. Creía estar en un desván largo y de techo bajo, rodeado por el zumbido de muchos telares. La escasa luz que entraba por las ventanas dejaba ver a tejedores delgados y pálidos, encorvados sobre sus bastidores. Niños débiles, de aspecto enfermizo, se agachaban en los enormes travesaños. Cuando las lanzaderas se movían, los niños subían las pesadas tablillas, y cuando se detenían, las bajaban para apretar los hilos. Sus caras estaban marcadas por el hambre y sus manos temblaban de debilidad. Unas mujeres flacas se sentaban alrededor de una mesa, tejiendo sin descanso. Un olor terrible llenaba el lugar. El aire era pesado y viciado, y las paredes goteaban humedad. El joven rey se acercó a uno de los tejedores, se detuvo a su lado y lo observó. El tejedor, con una mirada de enojo, le preguntó: ¿por qué me miras? ¿Acaso eres un espía que el amo ha puesto aquí? ¿Quién es tu amo?, preguntó el joven rey.
Nuestro amo, dijo el tejedor con amargura. Es un hombre como nosotros, pero hay una gran diferencia. Él viste ropas finas mientras yo llevo harapos. Yo sufro por el hambre mientras él sufre por comer en exceso. El país es libre y tú no eres esclavo de nadie, dijo el rey. En la guerra, los fuertes esclavizan a los débiles, respondió el tejedor. Y en tiempos de paz, los ricos esclavizan a los pobres. Tenemos que trabajar para vivir, pero nos dan un salario tan bajo que morimos lentamente. Trabajamos para ellos todo el día, y ellos acumulan oro en sus arcas, mientras nuestros hijos se marchitan antes de tiempo y las caras de quienes amamos se vuelven duras y amargas. Nosotros pisamos las uvas y otros beben el vino. Sembramos el trigo, pero nuestra mesa está vacía. Estamos encadenados, aunque nadie ve nuestras cadenas. Y somos esclavos, aunque nos llamen libres. ¿Y esto les ocurre a todos?, preguntó el rey. Les ocurre a todos, contestó el tejedor, a jóvenes y a viejos, a mujeres y a hombres, a los niños y a quienes se inclinan con la edad. Los mercaderes nos oprimen y tenemos que hacer su voluntad. El sacerdote pasa a nuestro lado con su rosario en la mano, y nadie se preocupa por nosotros. La pobreza se arrastra por nuestras callejuelas sin sol, con sus ojos hambrientos, y el pecado con su rostro corrompido la sigue de cerca. La desgracia nos despierta por la mañana y la vergüenza nos acompaña por la noche. ¿Pero qué te importa todo esto a ti? Tú no eres como nosotros. Tu rostro es demasiado feliz. El tejedor le dio la espalda con un gruñido y lanzó la lanzadera entre los hilos. El joven rey vio que el tejedor estaba usando hilos de oro. Un gran terror lo invadió, y le preguntó, ¿qué es lo que entretejes? Es la vestidura para la coronación del joven rey, respondió el tejedor. ¿Qué más te da? El joven rey lanzó un gran grito y despertó. Se encontró en su propia habitación y, a través de la ventana, vio la gran luna de color miel suspendida en el cielo oscuro. Y el joven rey se durmió de nuevo, soñando una vez más. Esta vez, se encontraba sobre la cubierta de una enorme galera, donde 100 esclavos remaban sin descanso. Junto a él, sobre una alfombra, estaba sentado el jefe de la galera. Era un hombre de piel tan oscura como el ébano, con un turbante de seda carmesí. Unos grandes aros de plata colgaban de sus orejas y en sus manos sostenía una balanza de marfil. Los esclavos estaban desnudos, con solo un taparrabos en la cintura, y cada uno estaba encadenado a su compañero. El sol abrasador caía sobre ellos. Unos hombres de piel oscura recorrían el puente y los azotaban con látigos de cuero. Los esclavos movían los brazos y empujaban los remos contra el agua, que salpicaba con espuma salada a cada golpe. Por fin, llegaron a una pequeña bahía y comenzaron a buscar algo en el mar. Un suave viento soplaba desde la orilla, cubriendo de un fino polvo rojo la madera del barco y la gran vela latina. 3 árabes a caballo aparecieron en la playa y les arrojaron lanzas. El jefe de la galera tomó su arco y le disparó en la garganta a uno de los árabes, que cayó pesadamente sobre la arena, mientras sus compañeros huían a galope. Una mujer con un velo amarillo lo seguía despacio sobre un camello, volviendo de vez en cuando la cabeza hacia el cuerpo del hombre muerto. Cuando el barco ancló y la vela se bajó, los hombres oscuros bajaron a la bodega y sacaron una larga escalera de cuerdas con peso de plomo. El jefe de la galera la arrojó al agua, después de enganchar un extremo a unos soportes de hierro. Entonces, los hombres tomaron al esclavo más joven, le quitaron sus cadenas, le taparon la nariz y los oídos con cera y le ataron una gran piedra a la cintura. Con una expresión de cansancio, el esclavo bajó por la escalera y desapareció en el mar. Solo unas cuantas burbujas salieron a la superficie donde se había hundido. Algunos de los otros esclavos miraban el mar con curiosidad. En la proa de la galera, un encantador de tiburones tocaba un tambor monótonamente para alejarlos. Momentos después, el buzo emergió del agua, jadeando, y se agarró de la escalera. Traía una perla en su mano derecha.
Los hombres oscuros se la quitaron y lo arrojaron de nuevo al agua. Los esclavos que remaban se quedaron dormidos sobre sus remos. Una y otra vez, el joven esclavo bajaba y subía, y cada vez traía una hermosa perla. El jefe de la galera las pesaba y las guardaba en una pequeña bolsa de cuero verde. El joven rey quiso hablar, pero sentía la lengua pegada al paladar y los labios no se le movían. Los hombres hablaban entre sí y empezaron a discutir por un collar de cuentas brillantes. 2 grullas volaban en círculos alrededor del barco. El buzo emergió del agua por última vez. La perla que traía era más hermosa que todas las perlas de Hormuz, con la forma de una luna llena y más blanca que la estrella de la mañana. Pero la cara del buzo se veía extrañamente pálida. Se le vio caer sobre la cubierta del barco, sangrando por la nariz y los oídos. Se agitó por un momento y luego dejó de moverse. Los hombres oscuros se encogieron de hombros y arrojaron el cuerpo al agua. El jefe de la galera soltó una fuerte carcajada. Estiró la mano para tomar la perla, la observó con detenimiento, la apretó contra su frente y se inclinó, como haciendo una reverencia. «Esta será para el cetro del joven rey», dijo, y les hizo una señal a los hombres para que levantaran el ancla. Cuando el joven rey escuchó esto, lanzó un gran grito y despertó. A través de la ventana, vio los largos dedos de la aurora capturando las estrellas que se desvanecían. Y se quedó dormido de nuevo, y soñó una vez más. Creía que caminaba por un bosque oscuro, lleno de frutas extrañas y flores venenosas. Las serpientes silbaban a su paso, y unos loros de colores brillantes volaban, gritando de rama en rama. Enormes tortugas dormían sobre el lodo caliente. Los árboles estaban llenos de monos y pavos reales. Caminó por mucho tiempo, hasta que llegó a la orilla del bosque. Allí vio una inmensa multitud de hombres trabajando en el lecho de un río que se había secado. Cubrían la tierra como hormigas. Abrían hoyos profundos en el suelo y bajaban por ellos. Unos rompían las rocas con grandes hachas, mientras otros excavaban en la arena. Arrancaban de raíz los cactus y pisoteaban las flores escarlatas. Se movían deprisa, hablaban a gritos y nadie se quedaba quieto. Desde la oscuridad de una cueva, la muerte y la avaricia los observaban. La muerte dijo: «Estoy cansada. Dame la tercera parte de ellos y déjame ir». Pero la avaricia movió la cabeza en señal de negación. «Son mis sirvientes», dijo. La muerte le preguntó: «¿Qué tienes en la mano?». «Tengo 3 granos de trigo», contestó la avaricia. «¿Qué te importa? Dame uno de ellos para plantarlo en mi jardín». «Solo uno y me iré», dijo la muerte. «No te daré nada», respondió la avaricia, escondiendo la mano entre los pliegues de su ropa. La muerte soltó una carcajada. Tomó una taza, la llenó de agua de un charco, y de ella se levantó la fiebre palúdica. Esta avanzó entre la multitud y una tercera parte de los hombres cayó muerta. Una niebla fría la seguía, y serpientes de agua se deslizaban a su lado. Cuando la avaricia vio que tantos hombres morían, se golpeó el pecho y lloró. Se golpeó su pecho vacío y gritó: «Has matado a una tercera parte de mis sirvientes», dijo. «Vete. Hay una guerra en las montañas de Tartaria y los reyes de cada bando te están llamando. Los afganos han sacrificado al toro negro y marchan al combate. Golpean sus escudos con sus lanzas y se han puesto sus cascos de hierro. ¿Por qué te quedas tanto tiempo en mi valle? Vete y no vuelvas nunca». «No», respondió la muerte. «No me iré hasta que me des el grano de trigo». Pero la avaricia apretó la mano y los dientes. «No te daré nada», murmuró. La muerte soltó otra carcajada. Tomó una piedra y la lanzó al bosque, y de la maleza de cicutas salvajes surgió la fiebre, vestida de llamas. La fiebre avanzó por la multitud y tocó a los hombres. Cada hombre que tocaba moría. La hierba se secaba bajo sus pies. La avaricia tembló y se cubrió la cabeza con ceniza. «Eres cruel», gritó. «Eres muy cruel.
Hay hambre en las ciudades amuralladas de la India, y las cisternas de Samarcanda se han secado. Hay hambre en las ciudades de Egipto y las langostas llegan desde el desierto. El Nilo no se ha desbordado y los sacerdotes maldicen a Isis y a Osiris. Vete a donde te necesitan y déjame a mis sirvientes. No, respondió la muerte. Mientras no me des el grano de trigo no me iré. No te daré nada, dijo la avaricia. La muerte soltó otra carcajada y silbó entre sus dedos. Una mujer llegó volando por el aire. En su frente estaba escrito el nombre de Peste, y una multitud de buitres flacos volaba a su alrededor. Cubrió el valle con sus alas y no quedó ni un solo hombre vivo. La avaricia huyó gritando por el bosque. La muerte montó en su caballo rojo y partió a galope, más rápido que el viento. Del lodo en el fondo del valle surgieron dragones y horribles seres con escamas. Los chacales llegaron trotando por la arena, olfateando el aire. El joven rey lloró y preguntó, ¿quiénes eran estos hombres y qué buscaban? Rubíes para la corona de un rey, le respondió una voz. El rey se sobresaltó, se dio la vuelta y vio a un hombre vestido de peregrino, que sostenía un espejo de plata. El rey palideció y preguntó, ¿para qué, rey? Mira en este espejo y lo verás, contestó el peregrino. El rey miró en el espejo, vio su propia cara, lanzó un gran grito y despertó. La brillante luz del sol entraba en la habitación y los pájaros cantaban en los árboles del jardín. Entonces entraron el chambelán y los altos funcionarios del reino y le rindieron homenaje. Los pajes le trajeron la vestidura de oro, la corona y el cetro. El joven rey los miró, eran de una belleza deslumbrante, más bellos que todo lo que había visto. Pero al recordar sus sueños les dijo a sus caballeros, llévense estas cosas. No las voy a usar. Los cortesanos se sorprendieron y algunos se rieron pensando que era una broma. Pero el rey les habló de nuevo con seriedad. Quiten estas cosas de mi vista y escóndanlas. Aunque sea el día de mi coronación no las usaré. Porque esta vestidura fue tejida en los telares de la desgracia y con las manos blancas del dolor. Hay sangre en el corazón del rubí y muerte en el corazón de la perla. Y les contó sus 3 sueños. Cuando los cortesanos escucharon sus palabras se miraron unos a otros y murmuraron, en verdad está loco. ¿Acaso los sueños no son solo sueños y las visiones solo visiones? ¿No son algo real como para que les hagamos caso? ¿Y qué tenemos que ver con la vida de quienes trabajan para nosotros? ¿Acaso un hombre no puede comer pan si no ha visto al sembrador de trigo, o beber vino si no ha hablado con el viñador? El chambelán se dirigió al joven rey y le dijo, Señor, le ruego que aparte esos pensamientos sombríos. Vístase con la hermosa túnica y póngase la corona. Porque ¿cómo sabrá el pueblo que usted es el rey si no lleva la vestidura de un rey? El joven rey lo miró y preguntó, ¿es así? ¿El pueblo no me reconocerá como rey si no llevo estas ropas? No lo reconocerán, señor, dijo el chambelán. Yo creía que había hombres que tenían el aire de un rey, sin importar su vestimenta, respondió. Pero puede ser que tengas razón. Sin embargo, no usaré esa vestidura ni me pondré esa corona. Saldré del palacio como entré en él. Entonces pidió a todos que se fueran excepto a un paje que era un año menor que él. Lo retuvo para que lo acompañara. Después de bañarse en agua limpia, abrió un gran baúl pintado y sacó la túnica de cuero y el tosco manto de piel de oveja que usaba para cuidar a las cabras. Se puso la túnica y el manto y tomó su rústico cayado de pastor. El paje, con los ojos azules bien abiertos por el asombro, le dijo con una sonrisa, «Señor, veo su túnica y su cetro, pero ¿dónde está su corona?» El joven rey arrancó una rama de espino que crecía en el balcón, la dobló en un círculo y se la puso sobre la cabeza. «Esta será mi corona», respondió. Con esa apariencia, salió de su habitación hacia el gran salón, donde lo esperaban los nobles. Los nobles se burlaron, y algunos gritaron, «Señor, el pueblo espera a su rey y usted les muestra un mendigo». Otros se indignaron y dijeron, «Pone en vergüenza al reino y no es digno de ser nuestro señor».
Pero el rey no respondió. Continuó su camino, bajó por la brillante escalera de mármol rojo y salió por las puertas de bronce. Montó en su caballo y se dirigió a la catedral mientras el paje corría tras él. La gente se reía y decía: «Es el bufón del rey el que pasa a caballo». Y se burlaban de él. El rey detuvo su caballo y dijo: «En verdad soy yo su rey». Y les contó sus 3 sueños. Un hombre salió de la multitud y le habló con amargura: «Señor, ¿acaso no sabe que la vida del pobre depende de los lujos del rico? Su vanidad nos alimenta y sus vicios nos dan pan. Trabajar para un amo estricto es amargo, pero no tener amo para quien trabajar lo es aún más. ¿Cree usted que los cuervos nos van a alimentar? ¿Y qué solución propone para esto? Le dirá al comprador: comprarás tanto, y al vendedor: venderás a tal precio. Por supuesto que no. Vuelva a su palacio y vístase de púrpura y lino. ¿Qué tiene que ver usted con nosotros o con nuestro sufrimiento? ¿Acaso el rico y el pobre no son hermanos?», preguntó el rey. «Sí», respondió el hombre, «y el hermano rico se llama Caín». Al joven rey se le llenaron los ojos de lágrimas. Siguió avanzando a caballo entre los murmullos de la gente, mientras el paje asustado lo abandonaba. Cuando llegó a la entrada de la catedral, los soldados le bloquearon el paso con sus lanzas. «¿Qué buscas aquí?», le preguntaron. «Nadie puede entrar por esta puerta, excepto el rey». El rostro del rey se enrojeció de ira. «Soy el rey», les dijo. Apartó las lanzas, pasó entre ellos y entró al templo. El anciano obispo, al verlo vestido como un pastor, se levantó de su trono sorprendido. Caminó para recibirlo y le dijo: «Hijo mío, ¿es este el atuendo de un rey? ¿Y con qué corona voy a coronarte? ¿Y qué cetro pondré en tus manos? Sin duda este debería ser un día de alegría para ti, no de humillación. ¿Debe la alegría vestirse con algo creado por el dolor?», dijo el joven rey. Y le contó al obispo sus 3 sueños. Cuando el obispo los escuchó, frunció el ceño y le dijo: «Hijo mío, soy un hombre anciano, estoy en el invierno de mi vida y sé que en el mundo suceden muchas cosas malas. Bandidos feroces bajan de las montañas, se llevan a los niños y los venden a los moros. Los leones atacan las caravanas y asaltan a los camellos. Los jabalíes salvajes arrancan el trigo de los valles, y las zorras destrozan las viñas en las colinas. Los piratas asolan las costas del mar, queman los barcos de los pescadores y les roban sus redes. En los pantanos salados viven leprosos en casas de juncos y nadie puede acercarse a ellos. Los mendigos deambulan por las ciudades y comen la misma comida que los perros. ¿Puedes evitar que estas cosas ocurran? ¿Harás del leproso tu compañero de cama y sentarás a tu mesa al mendigo? ¿El león hará lo que tú le ordenes y el jabalí te obedecerá? ¿No es más sabio aquel que creó la desgracia? Usted, joven rey, no estoy de acuerdo con lo que has hecho, y te pido que regreses al palacio y te pongas la ropa digna de un rey. Con la corona de oro te coronaré y el cetro de perlas colocaré en tus manos. Y, en cuanto a los sueños, no pienses más en ellos. La carga del mundo es demasiado pesada para un solo hombre y el dolor del mundo es demasiado para un solo corazón. ¿Eso dices en esta casa?, preguntó el joven rey. El rey ignoró al obispo, subió los escalones del altar y se detuvo frente a la imagen de Cristo. A su derecha e izquierda estaban los maravillosos vasos de oro, el cáliz con el vino amarillo y el óleo sagrado. Se arrodilló ante la imagen de Cristo. Las velas ardían con intensidad junto al santuario adornado con joyas, y el humo del incienso subía en círculos azules hacia la cúpula. Inclinó la cabeza para orar y los sacerdotes con sus vestiduras rígidas huyeron del altar. De repente se escuchó un gran alboroto afuera en la calle, y los nobles irrumpieron en el templo, con sus espadas en mano, agitando sus penachos y sujetando sus escudos de acero. ¿Dónde está el soñador de locuras?, gritaban. ¿Dónde está el rey que se viste como mendigo y avergüenza al reino? Tenemos que matarlo porque no es digno de gobernarnos. El joven rey,
Con la cabeza gacha volvió a orar. Y en ese momento la luz del sol, que se filtraba por las vidrieras de colores, lo iluminó con una fuerza abrumadora. Los rayos del sol tejieron a su alrededor una vestidura mucho más hermosa que la que había rechazado. Su cayado seco floreció, cubriéndose de lirios más blancos que las perlas. La rama de espino se llenó de rosas más rojas que los rubíes. Los lirios eran más blancos que las perlas más finas y sus tallos eran de plata brillante. Las rosas eran más rojas que los rubíes más preciosos, y sus hojas eran de oro puro. El rey se quedó inmóvil con su traje de luz. Las puertas del santuario enjollado se abrieron y una luz maravillosa y mística brotó del relicario. Inmóvil en su traje de rey, la gloria del Señor llenó el lugar y los santos en sus nichos labrados parecieron cobrar vida. El órgano comenzó a tocar su música, los trompetistas soplaron sus trompetas y los niños cantores alzaron sus voces. El pueblo se arrodilló lleno de asombro. Los nobles guardaron sus espadas y le rindieron homenaje. El obispo palideció y sus manos temblaron. «Te ha coronado alguien más grande que yo», dijo, y se arrodilló ante él. El joven rey descendió del altar y regresó al palacio caminando entre la multitud. Pero ya nadie se atrevía a mirarlo a la cara, porque su rostro era como el de un ángel. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.